Hola, mi nombre es Ana Belén, soy responsable del laboratorio de cultivo in vitro de la empresa Barberet Blanc. Es una empresa que pertenece al grupo germano-holandés Tumen Orange y aquí en estas instalaciones estamos en el laboratorio propiamente dicho de cultivo in vitro. Bueno, pues esto es una de las salas de transferencias que tenemos en el laboratorio. Aquí es donde las chicas, los técnicos, propagan la planta y lo que hacen es, dependiendo de la necesidad, estamos multiplicando o haciendo un mantenimiento. En este caso, la chica está haciendo un mantenimiento, con lo cual de un tarro donde tiene la planta, ella lo que hace es refrescar en un medio de cultivo nuevo. Ese medio de cultivo, como os comentaba antes, tiene una composición química definida y óptima para cada cultivo. Trabajamos en condiciones en estas cabinas de flujo laminar, tienen un flujo horizontal y en estas condiciones, con un material totalmente estéril, lo que conseguimos es que no haya ningún tipo de infección, puesto que tanto la planta como todo el material está previamente esterilizado y debemos trabajar en estas condiciones. En este caso sería lo mismo, nada más que trabajamos con tubos. El cultivo in vitro como tal, la palabra lo que indica es que trabajamos en vidrio, bien sea tubo o tarro, pero estamos trabajando en material, en unas condiciones controladas dentro de este material de vidrio. En este caso, clavel, que realmente es el cultivo más importante de Barberet tradicionalmente. Lo que pasa que aquí en el laboratorio de cultivo in vitro, además de los cultivos propiamente de Barberet, tenemos otros cultivos que pertenecen a otras empresas del grupo y que aquí les estamos haciendo el mantenimiento o la propagación. Realmente ahora mismo en el laboratorio tenemos alrededor de 40 cultivos diferentes. Y cada uno de ellos tiene unos requerimientos, tanto nutricionales como ambientales, temperatura y luz diferentes. Para cada cultivo, una vez que hacemos la introducción in vitro del material, tenemos que tener un protocolo para saber condiciones específicas, requerimientos tanto nutricionales como de temperatura y de luz. Y cada uno de esos cultivos tiene sus requerimientos óptimos. Pues ahora mismo estamos en la cocina del medio del laboratorio. En esta cocina lo que hacemos es tanto preparar los medios de cultivo como la limpieza y esterilización de todo el material que luego utilizamos en las salas de transferencia. Todo el material que aquí se limpia luego tiene que ser posteriormente esterilizado. Tenemos estos autoclaves donde con temperatura y presión conseguimos esterilizar tanto el material de trabajo como los medios de cultivo. Por ejemplo, aquí podéis ver que tenemos ya medios de cultivo preparados, los cuales tienen que ser esterilizados antes de pasar a los tubos o tarros. La posterior transferencia a tubos o tarros después del autoclavado tiene que hacerse en condiciones estériles dentro de las cabinas de flujo laminar. En este caso lo que están haciendo es mantenimiento de Limonium sinuatum y lo que hacemos es cada planta que tenemos para subcultivar dividimos los diferentes brotes laterales y esos brotes los pasamos a medio de cultivo nuevo y fresco. Esos tubos donde ahora ellas van a poner la planta son tubos con medio de cultivo que ya ha sido esterilizado en los autoclaves, como habéis visto antes. Dependiendo de la especie, la tasa de multiplicación es diferente. Por ejemplo, en este caso, la división es por brotes laterales. Tenemos un brote central y los laterales, y de cada
dependiendo de la especie y la variedad, tenemos una tasa de propagación u otra. Por ejemplo, aquí en esta planta de un tubo, ella puede obtener entre 4 y 5 plantas diferentes. Pero eso está muy condicionado depende de la especie y del cultivo en el que estemos trabajando. Como he dicho antes, una de las aplicaciones importantísimas del cultivo in vitro, una de las aplicaciones es la obtención de plantas libres de virus. Para obtener plantas libres de virus, lo que hacemos es extinguir el meristemo apical de la planta. Para ello utilizamos estas lentes binoculares, puesto que el meristemo apical es una parte muy pequeña de la planta, que está en torno a los 0,2 milímetros, y que extendimos dentro de estas condiciones de esterilidad bajo la lupa. Los ponemos en el medio de cultivo apropiado y dejamos en condiciones de cámaras de cultivo durante 4 o 5 semanas antes de obtener unas plantitas muy chiquititas que serán las que vayamos subcultivando para obtener diferentes individuos. Esos individuos posteriormente serán testados para verificar que realmente están libres de cualquier tipo de virus. Ahora vamos a pasar a las diferentes cámaras de cultivo. Tenemos en el laboratorio 7 cámaras de cultivo diferentes con diferentes temperaturas. El fotoperiodo es prácticamente el mismo. El fotoperiodo son las horas de luz y oscuridad que damos a las plantas artificialmente, pero sí que la temperatura va variando dependiendo de la necesidad de la planta y también dependiendo del estado. Por ejemplo, en esta cámara de cultivo tenemos alrededor de 23 grados. Y aquí podéis ver, por ejemplo, el cultivo de gerbera in vitro, que es totalmente diferente. Cuando vemos el invernadero, el invernadero ocupa muchísimo más espacio. Aquí podemos tener un número de individuos mayor y los podemos obtener en menos tiempo, puesto que los ciclos de propagación suelen oscilar entre 4 y 5 semanas, y en cada 4 o 5 semanas podemos aumentar el número de individuos que tenemos. El medio de cultivo, estos tubos donde las plantas están, aquí tiene todo lo que necesita, los requerimientos nutricionales que tiene la planta. Estamos hablando de macronutrientes y micronutrientes, también hidratos de carbono y vitaminas. Y para obtener este medio sólido utilizamos agar. Agar suele ser el gelificante más utilizado, aunque realmente existen otros tipos de gelificante. Así lo que hacemos es, en este pequeño envase tenemos todos los nutrientes que son requeridos por la planta. Luego, dependiendo del estado en el que estemos, si estamos en un estado de iniciación, mantenimiento o propagación, incluso enraizamiento, podemos poner o no reguladores hormonales. Con esos reguladores obtenemos las diferentes etapas, bien sea enraizamiento o bien sea propagación. En este caso es mantenimiento y no hay ningún tipo de regulador. Esta es otra de las cámaras de cultivo. Esta es la cámara donde tenemos, es la cámara más fría. Aquí tenemos 6 grados, alrededor de 6 grados. Y por ejemplo tenemos crisantemo, que es un cultivo que resiste esta temperatura sin ningún problema. No todos los cultivos podemos mantenerlos a estas bajas temperaturas. En el caso de crisantemos, sí, ya veis que una vez enraizada la planta podemos mantenerla a esta temperatura sin ningún problema. De hecho, lo que hacemos es que la planta sigue creciendo, pero el crecimiento es mucho más lento, ralentizamos el crecimiento. Realmente aquí lo más importante o lo más costoso es la mano de obra, el tener que estar subcultivando para mantener esto en buenas condiciones. Si conseguimos con temperatura aumentar el tiempo entre subcultivos, estamos disminuyendo la mano de obra. Entonces, por ejemplo, este cultivo
aguanta perfectamente la bajada de temperatura. No todos los cultivos lo soportan. En cultivo in vitro no hay flores, no suele haber flores. De hecho, cuando hay flor no es bueno. Alguna petunia tenemos inducción floral y lo que tenemos que intentar es evitarla. El cultivo in vitro es simplemente crecimiento vegetativo.